a un maestro, a alguien, ¿verdad? Que tenemos mucha estima. Y nuestro hermano Toniel Lugo, él estará enseñándonos en esta noche. Así que abramos nuestro corazón para que el Señor se glorifique como hasta ahora Él lo sabe hacer, como Él siempre lo hace. Y permitamos, ¿verdad? Que el Señor, que su Espíritu y que lo que Él quiera enseñarnos en el día de hoy lo podamos recibir, lo podamos atesorar y podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Así que nuestro hermano Otoniel, adelante. Así que estamos con usted. Wow. Dios me lo bendiga a cada uno de mis hermanos. Ahora, tengo unos versos bíblicos aquí que me gustaría repartir entre los hermanos que están en sintonía ahí. Vi a la hermana Margarita, si la hermana Margarita puede buscar Efesios capítulo 4, versos 3 al 5. Efesios capítulo 4, versos de 3 al 5. Vi al Cano, si puede buscar segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. Si Lío está por ahí, primera de Juan capítulo 4, 20 y 21. Primera de Juan capítulo 4, 20 y 21. ¿Está por ahí, Lío? Sí. Ok. Entonces, Mili, aquí segunda de Corintios capítulo 12, el verso 4 al 7. Segunda de Corintios capítulo, primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al 7. La lección de esta noche se titula Gente empoderada. Gente empoderada. Y para poder entender un poco lo que queremos decir, enseñar en esta noche, pues vamos a definir lo que quiere decir la palabra empoderar. Definamos la palabra empoderar. La palabra empoderar se define como el proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto forman parte de un grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones en que viven. En español, eso lo que quiere decir es lo siguiente. Eso es lo que quiere decir. Empoderar es la capacidad que puede tener un grupo de personas que luchan por una misma causa, uniendo todos sus recursos y capacidades para lograr cambios positivos para el grupo al cual pertenecen. La palabra empoderar es una palabra que yo no sabía exactamente qué era lo que significaba hasta que empecé a estudiar esta lección. Pero es una palabra que se ha vuelto muy de moda en nuestros días, porque hace referencia a resaltar el poder que se puede obtener cuando un individuo o un grupo de personas unidos pueden lograr una diferencia para impulsar cambios positivos dependiendo de la situación en que se encuentren. Sé que una palabra que en estos días está donde quiera, empoderar. El mundo en que estamos viviendo hoy día es un mundo que día a día como que las cosas van de mal en peor. Enfermedades, pandemias, el crimen, el odio racial, la maldad en todas las áreas, la pobreza, la economía, el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como Pablo dice en Romanos capítulo 8, el verso 22, la creación misma gime con dolores de parto, como dando a entender que el mundo necesita un cambio. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que el mundo necesita un cambio. Como acabo de decir, creo que el mundo en que vivimos necesita un cambio. Hago la siguiente pregunta. A ver si alguien quiere contestarle o si no, pues seguimos. Es la siguiente pregunta. Como cristianos, como iglesia, como individuos que le servimos al Señor,
¿Nos vemos nosotros como gente que puede hacer la diferencia en el mundo en que vivimos? Voy a hacer la pregunta nuevamente. Como cristianos, como iglesia, como individuos que decimos que le servimos al Señor, ¿nos vemos nosotros como gente que puede hacer la diferencia en el mundo en que vivimos, en un mundo que está caótico, que se está cayendo a pedazos y como que necesita algo para cobrar ánimo? Si alguno quiere entrar en la pregunta, ¿nos vemos nosotros como iglesia, como individuos o como gente que le servimos al Señor, que podemos hacer un cambio en el mundo en que vivimos? Yo digo que sí, ayudando un poquito en lo que uno puede servir al prójimo. Ok, Cano dice que sí, que podemos hacer una gran diferencia ayudando al prójimo en lo que podamos hacer. ¿Qué otra persona quiere, si quiere abundar un poco más? El poder lo tenemos. La gracia tenemos. Los recursos espirituales lo tenemos. Ahora, ¿nos vemos nosotros capaces de hacer la diferencia en el mundo en que vivimos o es mejor dejar las cosas así para que el mundo no se meta dentro de la iglesia? Una pregunta un poco... Ok. Yo sé que a veces las preguntas no son fáciles de contestar porque nos cogen de sorpresa en el momento que nos las hacen y a veces como que no podemos, ¿cómo se dice? Calcular cómo vamos a contestar la pregunta. Otto, sí. Yo pienso que, como tú mencionaste al principio, tenemos los resources, ¿cuál es la palabra? Recursos. Los recursos, perdón, los recursos. Pero quizás no tenemos el ánimo o quizás no tenemos la manera de cómo empezar. O no sabemos cómo desarrollar esa idea para hacer los cambios. Tenemos la intención y los recursos, pero nos falta esa chispa para desarrollar, para impulsarnos. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos. Y a veces también no podemos compartir nuestras propias las ideas o unirnos en un goal común para desarrollar y hacer cambios justificados. Ok, yo creo que es buena contestación. ¿Otra persona que quiera abundar o decir algo? Tal vez no nos sintamos, tal vez no nos sintamos suficientemente capacitados o, como te digo, o tal vez no nos atrevamos, nos da un poquito de miedo y por eso pues nos abstenemos de hacer lo que quisiéramos hacer. Okay. Otra persona sí. Estoy de acuerdo con lo que han dicho las tres personas y me gustó lo que dijo Héctor García. Yo había dicho que sí, tenemos los recursos, tenemos el poder de Dios, tenemos ¿cómo se dice? A Dios de parte de nosotros, pero como que nos falta esa chispa, esa cosa que hace que nosotros nos podamos mover hacia adelante y poder hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Sí, yo creo que la iglesia tiene la capacidad de hacer la diferencia en este mundo, pero como dijo Héctor, estoy de acuerdo en que nos falte esa chispa, ese algo que nos motive a hacer lo que se supone que nosotros hagamos. Tal vez la iglesia, tal vez como iglesia que somos, no podemos resolver todos los problemas que el mundo está pasando, indiscutiblemente que no lo podemos hacer, menos cambiar el carácter de las personas, pero sí creo que podemos hacer la diferencia entre aquellos que están a nuestro lado y que no tienen ni la menor idea de cómo lidiar con su vida, de cómo lidiar con su vida.
Tal vez no podemos afectar a todo el mundo, pero tal vez podamos afectar a los que están a nuestro lado. Y yo tengo aquí, puse 3 maneras diferentes en que nosotros, cómo podemos afectar a aquellos positivamente. Dos maneras que nosotros podemos afectar y podemos influenciar como grupo que estamos empoderados por Dios para bendición de los demás. Número 1, lo voy a hacer en forma de pregunta. La vida que vivimos como cristianos refleja el carácter de Cristo en nosotros. Si el mundo puede ver en nosotros el carácter de Dios, eso puede entonces hacer la diferencia en ellos también. Si el mundo nos puede ver a nosotros como cristianos y ver que ser cristiano no es una vida monótona, no es una vida de cosas negativas, quién sabe eso ayude a muchos a ser influenciados por nosotros y puede haber entonces cambios, tal vez no en el mundo entero, pero tal vez aquí, tal vez en este hogar, tal vez en esta persona, tal vez con este grupo. Así que es una manera de influenciar, de que cómo la iglesia puede influenciar al mundo, cómo vivimos nuestra vida, cómo el mundo nos ve a nosotros como cristianos. La segunda razón que puse fue la santidad que profesamos. Y me voy a explicar. Muchas veces el mundo nos mira como algo raro, como que no somos parte del mundo, y en cierta razón y en cierto motivo tienen razón. Nos mira como que no somos parte del mundo, pues a veces con nuestra santidad estamos diciendo muchas veces al mundo que somos mejores que ellos. Y el mundo a veces nos ve y como que nosotros los rechazamos porque no nos queremos contaminar, no nos queremos acercar a aquellos pecadores, no queremos estar con ellos porque y que nos van a contaminar. Vivamos nuestra santidad de tal manera que el mundo pueda ver que en realidad vale la pena vivir para Dios y no para demostrar que somos mejores. Así que sí hay otras diferentes maneras en que sí la iglesia como grupo y nosotros como individuos sí podemos influenciar el mundo en este mundo tan malo en que estamos viviendo. Dios está esperando de su iglesia que en vez de que el mundo logre hacer cambios en la iglesia logre hacer cambios en el mundo para que la iglesia pueda hacer la diferencia en este mundo. La lección de esta noche nos enseñará que Dios ha empoderado su iglesia y nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros podamos reflejar la luz de Dios y para que el mundo a través de nosotros pueda ver la gloria de Dios y su majestad. Pedro, en los versos, antes de seguir, la lección que vamos a estudiar es segunda de Pedro, capítulo 1, el verso del verso 1 al verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, es la lección que vamos estudiar en esta noche y se titula Gente empoderada. Ok. Pedro, de acuerdo a los versos 13 y 14, declara que Dios le ha dicho que pronto va a morir y que está listo para irse con el Señor. Y quiere, antes de dejar este mundo, empoderar a los mismos cristianos que le había escrito la primera carta, los cuales estaban siendo perseguidos por causa de su fe, y recordarles que a pesar de que para el mundo ellos no tenían ningún valor, para Dios sí, como dice capítulo 2 de segunda de Pedro, capítulo 2, dice, para Dios somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que Él mismo nos ha provisto de todo lo que necesitamos para poder tener una relación con Él, aún en medio de la persecución, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las situaciones difíciles. Dios nos ha capacitado, nos ha dado lo que necesitamos para poder vivir una vida cristiana en medio de este mundo tan difícil que estamos viviendo. Así que podemos decir que cuando Pedro escribe esta carta, lo hace con 3 propósitos principales. Cuando Pedro decide escribir esta segunda carta, lo hace con 3 propósitos principales y son los siguientes. Número 1, propósito por el cual Pedro escribe esta carta. Número 1, se está despidiendo de sus lectores, ya que pronto va a morir y quiere despedirse de ellos porque sabe que ya Dios le había dicho
le ha dicho que pronto va a morir y él quiere despedirse de ellos, ya no los va a volver a ver. Número 2, les recuerda que aunque para el mundo no tenían, para el mundo ellos no tenían ningún valor, para Dios sí tenían valor, y que Él les había dado todo lo que necesitaban para poder salir airosos de la prueba, aún en medio de la prueba que ellos estaban pasando. Y el tercer propósito por el cual Pedro escribe esta carta es el de alertarlos, darle un warning, como se dice en inglés, con relación a los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que estaban tratando de apartarlos de la fe con su falsa doctrina. Estas son más o menos las 3 razones por las cuales Pedro escribe esta segunda carta, la segunda carta de Pedro. Entonces no vamos a leer todos los versos no vamos a leer todos los versos del capítulo, sino que yo voy a escoger ciertos versos que quiero resaltar. Entonces nos vamos al verso número 1. El verso número 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y quiero enfatizar en la frase, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La persona que le di a leer Efesios 4, 3, 5, si me hace favor. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de tu vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Esta frase, una fe igual a la nuestra, Pedro le está diciendo a esta gente que está siendo perseguida, cristianos que están siendo perseguidos, por allá por el Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Pedro le está diciendo a ellos que la fe que él tiene como apóstol, como aquel que vio a Jesús y que tuvo una relación cercana a Jesús, es la misma fe. Es la misma fe que Dios le ha dado a ellos también, que no conocieron a Jesús, que no estuvieron con él, que no tuvieron una relación personal con él. La misma fe que Dios le dio a Pedro es la misma la fe que Dios nos ha dado a cada uno de los que Dios nos ha llamado. Es muy importante porque podemos entender que Dios nos ha dado a todos, y repito, a todos sus hijos, la misma fe, la misma herencia, las mismas promesas, la misma esperanza de vida, la misma salvación, el mismo espíritu, etcétera, etcétera. Y delante de él todos somos iguales. Nunca debemos sentirnos inferior. Nunca debemos sentirnos inferior a ningún otro cristiano porque tenga tal o cual ministerio, porque aunque para muchos dentro de la iglesia tal vez muchos no seamos gran cosa, para Dios sí lo somos, pues él no hace excepción de personas y eso vale. Así que no nos miremos las personas que tal vez no tenemos ministerio y esto y lo otro. No nos miremos como que somos inferiores a los demás. No, delante de Dios todos somos iguales. Tenemos la misma fe, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma promesa, tenemos la misma salvación, tenemos el mismo Dios. Por lo tanto, no hay que sentirse inferior a ninguna otra persona ni a ningún otro cristiano, aunque tenga un ministerio o lo que sea. Leemos el verso 3 y 4. Verso 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado promesas, dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí. Ok. En estos dos versos, el apóstol quiere señalar a sus lectores 3 puntos importantes que no debemos olvidar para que podamos vivir una vida cristiana saludable y estar firmes aun cuando estemos pasando por diferentes situaciones. En estos 3 versos el apóstol quiere señalar a sus lectores 3 puntos importantes y los vamos a mencionar. Número 1, el punto importante
uno de los puntos importantes que Pedro quiere recalcar a todos nosotros. El punto número 1. El cristiano está equipado para vivir una vida cristiana aún en medio de un mundo malo. Y yo hago la pregunta, ¿cuáles son esas cosas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos para poder vivir una vida cristiana y permanecer en un mundo malo a pesar de lo que podamos estar sufriendo? Hago la pregunta otra vez. Pedro nos acaba de decir en los versos 3 y 4 que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. Yo pregunto, ¿cuáles son esas cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder vivir una vida cristiana y permanecer fiel a Dios en este mundo a pesar de lo que podamos estar pasando? Que el Señor te bendiga a todos. Bueno, alguna cosa que tenemos para tener una vida victoriosa es tenemos nuestra Biblia para que nosotros podemos, siempre estamos de acuerdo en la palabra de Dios. Segundo, tenemos el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios nos guíe a actuar lo que nosotros estamos estudiando. Y tenemos ayuno para que nosotros estamos conectados a Dios y no estamos conectados a mundo. Y también tenemos el pueblo de Dios, somos unidos como un pueblo de Dios, tenemos a cada uno de nosotros para apoyar, para tener una vida victoriosa. Porque yo creo que Iris batió de cuadrangular, ¿no? Dio un jonrón ahí, dio cuatro. ¿Ah? dio cuadrangular, Iris, dio 4 cosas que Dios nos ha dado para poder llevar una vida cristiana en medio de un mundo tan malo, aún a pesar de las persecuciones. ¿Quién más quiere decir algo? Sus promesas. Billy dice que nos ha dado sus promesas. Ok. Nos ha dado la fe. Billy dice la fe. ¿Quién otra persona quiere decir algo? ¿Qué es lo que te hace a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti para poder vencer toda situación que viene en tu vida? El Espíritu Santo, lo dijo Iris. Nos ha dado la oración. Nos ha dado la oración para que podamos comunicarnos con Él. Nos ha dado, ¿qué más quiere decir algo? Sí, yo quería decir que también nosotros tenemos nuestro don espirituales, profecía, hablar de lengua y etcétera, etcétera. Ok, entonces Iris va de cuadrangular y un hit. Ok. Exactamente, nos ha dado toda esta cosa y nos ha dado una nueva criatura que es la que hace que nosotros haya ese deseo de buscar la presencia de Dios. Así que esas son las cosas que Pedro está diciendo en el verso 3, que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. El que nuestra vida no sean o no reflejen lo que debieran ser, no es culpa de Dios, sino nuestra, que no nos hemos adueñado de lo que Dios ha provisto para que podamos triunfar en nuestra vida cristiana. O sea, si mi vida cristiana es mediocre, no es culpa de Dios. Dios me ha dado lo que me ha dado, pero estoy utilizando yo los recursos que Dios me ha dado para vivir la vida que Él espera que yo viva. Ya eso es otra cosa, lo que Dios me ha dado y lo que yo haga para servirle a Él, para agradarle a Él. La persona que tiene 2 de Timoteo 2:1. Ese soy yo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok, aquí es la segunda
La segunda cosa que Pedro nos quiere decir en los versos del 3 al 4. Primero era que el cristiano está capacitado para vivir la vida cristiana, no importa qué. La segunda cosa que Pedro nos quiere decir entre los versos 3 y 4 es que, oigan esto, la capacidad que Dios nos ha dado o los recursos que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana no anula nuestra responsabilidad de poner nuestro esfuerzo en el crecimiento de nuestra vida espiritual. No, lo voy a leer otra vez. La capacidad que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana no anula nuestra responsabilidad de poner nuestro esfuerzo y responsabilidad personal para nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento del cristiano no depende exclusivamente Dios obrando en favor nuestro todo el tiempo, ni tampoco depende solo del esfuerzo humano para lograrlo por sus propios medios. El crecimiento del cristiano, a mi entender, depende de la colaboración entre Dios y el hombre. ¿Me explico? Depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograr una vida satisfactoria cristiana. Y depende también del esfuerzo y responsabilidad del hombre cuando éste se somete a la voluntad de Dios, poniendo en práctica todo lo que Dios le ha mandado hacer. O sea, el crecimiento del cristiano ni depende de Dios solo, ni depende de nosotros individualmente. Es una colaboración del Espíritu con nosotros para lograr entonces que el Espíritu nos guía, el Espíritu nos moldea, el Espíritu nos va moldeando y nosotros, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y a la voluntad del Espíritu, entonces hay crecimiento. No hay crecimiento si nosotros no nos esforzamos. No hay crecimiento de parte de Dios solo, porque si Dios nos da y nosotros no queremos, no hay crecimiento. Es una colaboración. A mi entender, una colaboración de Dios y nosotros para que nosotros podamos crecer. Pero hay una advertencia. Pero tampoco debemos olvidar que la salvación que nos ha dado Dios es completa y que no podemos añadir nada a nuestra salvación por nuestro esfuerzo personal a lo que ya Dios hizo. Pero cuando nos esforzamos en nuestro crecimiento espiritual, estamos reflejando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ayudándonos a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. El cristiano no obra para añadir a su salvación, sino que obra porque es salvo. Cuando digo que el crecimiento espiritual del cristiano depende en cierta manera del hombre porque necesita el esforzarse en la disciplina que Dios nos ha dado. Ese esfuerzo que nosotros hacemos como el orar, como el buscar de Dios, como la santidad, como apartarnos del pecado, no lo hacemos para ser más salvos, ni para añadir a nuestra salvación. Lo hacemos porque somos salvos y queremos entonces acercarnos a la presencia de Dios. No sé si alguno tenga algún comentario con relación a eso que acabo de decir. ¿Todo claro? Como un braille de hebrea. Ok. El tercer punto que el apóstol quiere enseñarnos en los versos 3 y 4. Número 3. Si no nos esforzamos en cultivar una vida cristiana, esto nos llevará a tener una vida sin fruto en el conocimiento de Dios. El no llevar frutos para Dios puede indicar que hemos dejado de crecer y empezar a menguar en nuestro carácter cristiano y convirtiéndonos en cristianos carnales. Fácilmente podemos caer en falsa doctrina y apostatar de la fe que una vez creemos. O sea, el no crecer como cristiano, el no desarrollar nuestro carácter como cristiano puede llevarnos a nosotros a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque si no damos fruto, eso quiere decir que no estamos haciendo nada.
para crecer y para agradar a Dios. Y entonces, el no hacer nada, el no agradar a Dios, el no hacer la voluntad de Dios, eso nos lleva a nosotros ¿a qué? Pues a hacer nuestra propia voluntad. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cuál es la que estamos haciendo? La nuestra, lo que quiere el enemigo. Pero mientras hacemos la voluntad de Dios, estamos creciendo. Y mientras crecemos, entonces estamos dando fruto. Pero si no estamos dando fruto, hay que tener mucho cuidado porque podemos estar en un peligro grande. ¿Algún comentario? Ok. Pasamos entonces a los versos del 5 al 7. Versos del 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versos 5 al 7. En los versos 3 y 4, el apóstol nos ha recordado todo lo que Dios nos ha dado para que podamos vivir una vida cristiana de éxito. Para que esta sea, o sea, la fe, para que esta sea la base para lo cual nos va a decir en los versos 5 al 7. O sea, en los versos 3 al 4, Pedro nos ha dicho, Dios te ha dado esto, te ha dado esto, te ha dado todo, para que ahora que va a mencionamos los versos 5 al 7, ¿por qué Dios nos dio lo que nos dio en los versos 3 al 4 que mencionamos ahorita? Para entonces que nosotros en base de eso podamos aceptar y poner en práctica las cosas que Pedro nos va a decir en estos versos del 5 al 7. Acordémonos de esto. Dios nunca nos va a exigir o a pedir algo sin antes habernos capacitado para que podamos lograrlo. Cuando Dios nos pide algo, es porque ya Dios nos ha capacitado, es porque ya Dios nos ha dado lo que necesitamos para lograr aquello que Él que nos está pidiendo. Cuando Dios nos pide algo es porque ya nos ha capacitado y nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir con sus demandas. Es por eso que el verso 5 comienza con un mandato. Si ustedes se fijan, el verso 5 comienza a decir, vosotros también poniendo toda vuestra diligencia. El verso 5 comienza con el mandato de poner toda diligencia y esfuerzo personal en añadir a nuestra fe, o sea, esa fe que nos hace estar seguros y confiados en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que esa fe se convierte en la base donde nosotros podemos edificar estos 7 elementos que van a ser mencionados, los cuales nos ayudarán a crecer en nuestra vida cristiana. Y dice, a la fe hay que añadirle virtud. La virtud es una actitud hacia la vida que desea hacer las cosas correctamente. Es un buen hábito que capacita a la persona para actuar de acuerdo a la razón correcta. Es la manera que con nuestros hechos hacemos que la gente que no conoce a Dios vea el carácter de Dios reflejado en nosotros y quiera parecerse a nosotros. La virtud es cuando podemos poner todo nuestro esfuerzo en lograr hacer bien lo que Dios nos ha mandado a hacer. O sea que así que la virtud tiene que ver con todo ese deseo de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos de una manera correcta, de una manera de excelencia, de una manera completa, de una manera que estemos entregados en lo que estamos haciendo. Dice, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Este conocimiento que se menciona no se está refiriendo al mero conocimiento intelectual de Dios en nosotros o de Jesús, sino a conocer a Jesús de una manera íntima en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Es el poder tener una relación personal con Dios, es buscar su comunión, su presencia, su compañía, escudriñando la Escritura para conocer cuál es su voluntad para con nosotros. Es tener una relación
íntima con Dios. No es el mero hecho, el mero conocimiento de Jesús personal, intelectual. Yo creo que todo el mundo tiene un conocimiento de Jesús, pero no todo el mundo tiene una relación con Jesús. Y eso es lo que ese conocimiento quiere decir, una relación íntima con Jesús. Número 3, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Dominio propio es el poder controlar ese hombre viejo que hay dentro de nosotros. Es controlar ese monstruo que está dentro de nosotros, y que quiere salir a cada momento, y que si no, nosotros no tenemos dominio propio, ese viejo hombre sale, ese monstruo que está en nosotros sale. Eso es dominio propio. El controlar los malos deseos, los malos impulsos, las emociones, los malos deseos corporales que nos quieren dominar para que no hagamos la voluntad de Dios, sino la nuestra. Es el no dejar que ninguna situación adversa nos pueda controlar, sino más bien nosotros poder controlar todo aquello que nos quiera apartar de la voluntad de Dios. Y un sinnúmero de cosas que quiere decir el dominio propio. Al conocimiento propio hay que añadirle paciencia. Y yo creo que de todas estas cosas la más difícil es la paciencia. Porque cuando pedimos paciencia nos desesperamos. Y cuando pedimos paciencia, entonces nos viene todo lo negativo para probar nuestra paciencia, ¿no? Así que al conocimiento hay que añadirle paciencia. Paciencia es permanecer fuerte, anclados, firmes, bajo la presión de una dificultad inoportuna, dolorosa, grave, pero siempre con la esperanza en el futuro. La paciencia es la aceptación de todo lo que la vida nos puede traer, bueno o malo, pero viendo incluso en el peor de los momentos una oportunidad para glorificar a Dios en todo momento. La paciencia no es tan fácil, pero es algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vencer. Yo creo que si la persona que no tiene paciencia, bueno, hay un verso que dice, no me acuerdo cuál es el verso, pero hay un verso bíblico que dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestra salvación. Así esa es la importancia de la paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. Piedad es la actitud que busca complacer a Dios en todas las cosas. Es el respeto por las cosas divinas. Usted sabe que hay gente que no le importa cómo entra a la iglesia, cómo las cosas espirituales no le entienda. La piedad es el respeto hacia las cosas divinas, es buscar siempre la voluntad de Dios. El cristiano piadoso siempre hace decisiones bíblicas y sabias y no toma el camino más fácil para evitar el dolor o la prueba, porque está comprometido a hacer lo correcto, siempre siguiendo la palabra de Dios. A la piedad hay que añadirle amor fraternal. La persona que tiene primera de Juan 4, 20, 21. No. Yo creo que era. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que ese verso se explica por sí solo. La cuestión es, ¿amamos nosotros a nuestro hermano tal como la Biblia dice o como nos conviene amarlo? Amor fraternal significa el amor que existe entre hermanos. Es ese amor que nos impulsa a velar por el bien de los demás, evitando el hacerle daño. Y la única manera de demostrar que tenemos amor fraternal es con hechos y no solamente de palabras. Pero hay un verso también que dice que no amemos de palabras, sino de hechos. Vamos a hacer una prueba. Hagamos una prueba si en realidad existe el amor fraternal en nosotros, como algunas preguntas que voy a hacer. Voy a hacer 3 preguntas y gracias a Dios que yo no veo a nadie. 3 preguntas y evaluemos cuál es cuánto es el amor fraternal que nosotros tenemos hacia los demás.
La primera pregunta para evaluar nuestro amor hacia los demás es la siguiente. Cuando te enteras de la necesidad de un hermano en la iglesia, aquí viene la pregunta. Cuando te enteras de la necesidad de un hermano en la iglesia, aquí viene la pregunta. ¿Te haces el chivo loco o le ayudas? ¿Te haces el chivo loco o le ayudas? La segunda pregunta. Cuando sabes de la necesidad de un hermano, ¿tratas de hacer algo por él si tienes con qué? Cuando sabes de la necesidad de un hermano, aunque ese hermano no te pida la ayuda, pero tú conoces la necesidad de ese hermano, ¿tratas de hacer algo por él si tienes con qué? La tercera pregunta. Si alguien te pide ayuda y tienes con qué, por alguna necesidad que él tenga, ¿se la das o le dices, hermano, voy a orar por ti para que Dios te supla la necesidad? O sea, ¿cuánto en realidad es el amor fraternal que nos tenemos unos a los otros? ¿O solamente decimos, te amo, hermano, pero hasta ahí? Te amo, pero no más, no te acerques mucho. O sea, el amor fraternal no se dice mucho, pero hay que demostrarlo con hechos. Si decimos, amo a mi hermano, pero está en necesidad y le digo, voy a orar por ti, teniendo yo los recursos para ayudar en ese momento, estoy siendo, sinceramente, perdonando la palabra, estoy siendo un hipócrita. Porque si tengo para ayudarle en ese momento, mi deber es ayudarlo y no orar por él. Ayúdale y después sigue orando por él. Pero si no podemos ayudar, no podemos ayudar. Pero si podemos y no lo hacemos, entonces no hay amor fraternal entre nosotros. Ahora, el amor fraternal no solamente tiene que ver con ayuda financiera, que podamos ayudar a los demás, sino que tiene que ver con otras cualidades. Encontré entre muchas cualidades que demuestran lo que es el amor fraternal, estas 10 cualidades que demuestran el amor fraternal que no tienen nada que ver con ayuda financiera. Número 1. Amor fraternal quiere decir, el amor fraternal es cuando guardamos la paz entre nosotros, entre hermanos. Cuando guardamos la paz entre nosotros como hermanos. Número 2, amor fraternal es cuando nos soportamos unos a los otros. No todo el mundo es fácil de soportar, pero el amor fraternal es cuando aprendemos a soportarnos los unos a los otros. Número 3, amor fraternal es cuando nos tenemos paciencia los unos a los otros. Amor fraternal es, número 4, cuando nos amamos los unos a los otros. Amor fraternal es cuando nos cuidamos los unos a los otros. Amor fraternal es cuando nos ayudamos los unos a los otros. Amor fraternal es cuando compartimos lo que tenemos los unos con los otros. Amor fraternal es cuando amor fraternal número 10, cuando oramos los unos por los otros y un sinnúmero de cosas más. Ahora, oigan esto que voy a decir. Cuando no tenemos amor fraternal unos a los otros, nos pasa lo que Jesús dice en Mateo 25:40. Cuando no tenemos el cuidado con nuestros hermanos, cuando no nos ayudamos, cuando no nos amamos, cuando no buscamos el bienestar de ellos, cuando no hacemos algo positivo por ellos, nos puede pasar lo que dice Jesús en Mateo capítulo 25, el verso 40, que dice, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Y después dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos,
a mí tampoco lo hicisteis. Dándonos a entender que cuando podemos y ayudamos a alguien en necesidad, lo estamos haciendo a Jesús y viceversa. Cuando no ayudamos al necesitado o a alguien en necesidad, tampoco lo estamos haciendo a Jesús. Así que el tener amor fraternal uno entre los otros trae bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo ayudo a mi hermano, lo estoy haciendo para Jesús, pero cuando no lo ayudo, tampoco lo estoy haciendo para Jesús y tampoco voy a tener recompensa. ¿Alguien quiere comentar lo que hemos dicho? Estos son los versos del 5 al 7. Hermano, Ajá. tengo una pregunta. Ajá. Quiero saber si es posible que uno tiene amor fraternal, pero también como que esa persona sabe cómo anda la otra persona. Esa persona puede tener cuidado, le ayuda, pero también no como que siempre está dando, siempre está como que tener cuidado. Sí, sí, más o Es menos. posible. No sé si entiendo bien la pregunta que me estás haciendo. Okay. Pero voy a decir algo que va a sonar jocoso. Cristo nos dice que seamos mansos, no mensos. Okay. Que seamos mansos, no mensos. Lo que quiere decir eso, que el que yo ayudo a una persona que de cada rato lo mismo, y dame, y como que yo no veo, y como que lo que yo veo es como que me quiere coger a mí de, como decimos en Puerto Rico, de mango bajito. Yo creo que Dios nos ha dado entendimiento, inteligencia para saber cuándo podemos ayudar a una persona y cuándo nos abstenemos de ayudar porque nos quieren coger de mango bajito. Yo creo que uno tiene que amar a Dios y amar al prójimo, pero no dejarse de coger de bobo de nadie tampoco, porque eso no conviene a nosotros. Yo creo que Dios nos ha dado entendimiento para saber cuándo podemos hacer tal o cual cosa. Okay. Gracias. Así que yo creo que más tiene que ver eso más con cómo nosotros, la perspectiva de nosotros hacia los demás, que con lo que Dios nos diga que hagamos o no. Tiene que ver con nuestro entendimiento de cómo nosotros calculamos y analizamos todas las cosas. Pero muy buena observación. Así que lleva 5. Lleva 5, eso vale. El verso número 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de hacer lo que se nos dice en los versos 5 al 7 es que no estaremos ociosos, o sea, sin hacer nada, como vagos. Y entonces podremos llevar fruto para la gloria de Dios, como Cristo dijo en Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esto entonces nos lleva a decir que aquellos que están ociosos en la viña del Señor es porque no están poniendo en práctica el consejo que el apóstol nos acaba de dar, de añadir a nuestra fe que virtud, conocimiento y esta cosa. El que no está haciendo nada en la iglesia es porque no está poniendo en práctica eso que el apóstol nos está diciendo para crecer nuestra fe. Así que ahora me voy a detener un momento en la frase del verso 8 que dice: no os dejarán estar ociosos. O sea, no, si tú haces estas cosas, no estarás ocioso, no serás un vago dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué quiero detenerme en esta frase, no os dejarán estar ociosos? Porque creo que puede ser de mucha ayuda para muchos que piensan que, porque no son pastores, no son maestros, no son evangelistas, no son líderes, no son cantores, no son músicos, no son diáconos, o que no tienen ningún ministerio de la iglesia. Mucha gente piensa que no pueden llevar fruto para Dios
y se frustran y no viven una vida a capacidad en la viña del Señor. Y voy a hacer una pregunta que no es para que me la contesten, sino para darle énfasis a lo que acabo de decir, de personas que piensan que porque no tienen ministerio de la iglesia no pueden agradar a Dios ni llevar fruto. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el que dijo que para llevar frutos para Dios, de los cuales Dios se pueda agradar, hay que tener un ministerio dentro de la iglesia? ¿Quién fue el que dijo que solamente aquellos que tienen ministerio dentro de la iglesia son los únicos que pueden agradar a Dios? ¿Quién fue el que dijo eso? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice porque este tiene un ministerio más grande que este o lo otro. El que no tiene ministerio no puede agradar a Dios. No, ¿quién fue el que dijo eso? La Biblia está llena de personas. La Biblia está llena de personas, hombres y mujeres que nunca, oigan esto, la Biblia está llena de personas, hombres y mujeres y aún niños, que nunca fueron exaltados por haber hecho algo grande, pero sí fueron exaltados por las cosas pequeñitas que lograron hacer, de las cuales Dios se agradó por lo poco que hicieron y fueron bendecidos. A veces cuando yo creo que la mayoría de 100, el 99%, cuando se va a escoger a una persona para hablar, escoger una persona para hablar de ella, siempre escogemos a los que sobresalen. Moisés, Abraham, David, Daniel, qué sé yo, gente que pues hicieron cosas grandes, ¿no? Y es raro la vez que se escoge a una persona que hizo una pequeñita cosa, porque como que no vemos que eso es importante. Solamente voy a mencionar 15 personas en la Biblia, hombres y mujeres, que fueron reconocidos, no por lo mucho que hicieron, no por las grandes cosas que hicieron, sino por lo poquito que hicieron. Voy a mencionar 15. Número uno. La viuda que echó las 2 monedas en la ofrenda. La viuda que echó 2 monedas en la ofrenda. Cristo la alabó, Dios. Esta dio más que todos aquellos que echaron mucho. Número 2. Dorcas, en el libro de los Hechos. Lo único que ella se dedicaba era ¿qué? Hacerle ropa a la gente pobre. Número 3. Simeón, un anciano que esperaba la venida del Mesías en Israel. Número 4. Ana, anciana que oraba y ayunaba en el templo. Número 5. Las mujeres que ayudaban financieramente, al ministerio de Jesús. Número 6. La viuda que dio de comer a Elías, que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Número 7. El niño que dio su pan a Jesús para que lo multiplicara. Número 8. El centurión que le creyó a Jesús cuando él le dijo que su hijo ya estaba sano. Número 9. Cornelio, que era un centurión romano, que solamente ayunaba y oraba y le daba limosna a los pobres. Número 10. Simón de Siriné, que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Número 11. La mujer que lavó los pies a Jesús. Número 12. La mujer sirofeniza que Jesús la lavó por su fe. Número 13. Las mujeres que ungieron el cuerpo de Jesús después de su muerte. Número 14. La viuda del poquito de aceite cuando Eliseo. Y número 15. Los sabios que llevaron presente al niño Jesús. Yo no di esta cita, sí, yo creo que se la di a Mili. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 7. Léelo aquí de frente. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 7.
Billy lo va a leer. Ok, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta ahí. No, Okay. De acuerdo a 1 Corintios 12, 4 al 7, que Emilio acaba de leer, a cada uno de nosotros se nos ha dado alguna manifestación del Espíritu para el provecho del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nadie que sea del cuerpo de Cristo puede decir sin equivocarse que no puede hacer algo en el reino de Dios. A todos se nos ha dado algo para aportar en el reino, a unos más, a otros menos. Por lo tanto, no hay que estar ociosos y sin hacer nada. Dios va a recompensar a cada uno, no con lo que no tiene, sino con lo que tiene. Así que manos a la obra. No hay por qué estar ocioso en la viña del Señor. Usted puede orar por los enfermos, usted puede orar por los evangelistas, usted puede, qué sé yo, hacer lo que sea. Lo importante, yo creo que lo importante del ministerio en la iglesia no es tanto lo que uno pueda hacer, sino para quién uno lo hace. Porque hay mucha gente que tiene ministerio dentro de la iglesia, pero ¿para quién lo están haciendo? ¿Para ellos? ¿Para dejarse, para sobresalir? ¿Para qué sé yo, uno u otro? ¿O lo estamos haciendo para Dios? Acuérdense que la recompensa no es del que haga mucho. La recompensa es del que haga mucho, lo haga poco, lo haga para la gloria de Dios y para la bendición de los demás. De otra manera, tú puedes hacer, obrar, hacer esto y lo otro. Y si no lo haces para que Dios se glorifique o para bendecir a los demás, estás perdiendo el tiempo. Porque a la larga, el único que va a dar la recompensa es Dios, y Dios no te va a dar ninguna si no lo está haciendo para que Dios se glorifique y para la bendición de los demás. Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios es con dos propósitos solamente. Todo lo que Dios le ha dado a su iglesia, o dones, o qué sé yo, lo que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno, siempre lo hace con dos propósitos. Número uno, bendecir a los demás. Número dos, que su nombre sea glorificado. Son los únicos dos propósitos por los cuales Dios nos da a nosotros ministerio o nos da lo que sea. Que Dios sea glorificado y que mi prójimo sea bendecido. Todo lo que se hace, aparte de eso, es perder el tiempo. De los versos 9 al 21 no lo vamos a leer, solamente los voy a resumir y ya casi termino. En los versos del 9 al 21, que no vamos a tocar ninguno de ellos, en los versos del 9 al 21, el apóstol habla acerca de la importancia de poner en práctica todo lo que antes ha dicho, y poniendo de relieve el amor que tiene para sus lectores, y que aunque ya se le está llegando el momento de su partida, él no dejará de recordar las cosas que ya él les había enseñado. También les recuerda que las enseñanzas que le ha dado son parte de Dios y que no son fábulas o cuentos o algo que se ha inventado, sino que es una enseñanza de alguien que ha visto la gloria de Dios allá en el monte de la transfiguración, pero que a pesar de haber visto la gloria de Dios, hay una palabra escrita, como decía Eri, hay una palabra escrita, la Biblia, que es más segura que cualquier revelación, que cualquier visión que nosotros podamos tener. Hay una palabra que fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Y aquí viene la conclusión. Termino con esto. Dios ha empoderado su iglesia, dándole todo lo que ésta necesita para llevar a cabo todo lo que él nos ha mandado hacer. A todos y cada uno de nosotros se nos ha dado algo para hacer que el cuerpo de Cristo funcione a toda su capacidad, para que Dios sea glorificado. La pregunta entonces que suele ser la siguiente: si Dios nos ha dado todas estas cosas para poder crecer, nos ha capacitado para
para hacer las cosas que nos ha dado. La pregunta que suele es la siguiente. Hablando en forma general, ¿estará la iglesia, hablando en una forma general, estará la iglesia, la cual ha sido empoderada por Dios para vivir en un mundo tan difícil como este que estamos viviendo, ejerciendo su autoridad, poder, unción para hacer alguna diferencia en el mundo? Hago la pregunta otra vez. Si Dios le ha dado a la iglesia poder y esto, lo otro, todo lo que Dios nos ha dado como iglesia, la pregunta es, ¿estará la iglesia, hablando en una forma general, estará la iglesia, la cual ha sido empoderada por Dios para vivir en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, ejerciendo su autoridad, poder, unción para lograr alguna diferencia en el mundo? Yo no espero contestación, solamente para pensar. Y cuando digo la iglesia me refiero a cada uno de nosotros. Estamos haciendo nosotros, cada uno como iglesia y como individuo, lo que tenemos que hacer para que Dios se glorifique. Eso es de cada uno se contesta la pregunta. Oigan esto, se pueden dar buenas predicaciones, se pueden dar buenos estudios, se pueden dar buenos talleres de evangelización, etcétera, etcétera. Pero si no se pone la mano en el arado, de nada sirve lo demás. No es lo mucho que sabemos o hablamos lo que hará la diferencia en el mundo en que vivimos, sino más bien el que cada uno de nosotros, haciendo lo que está de su parte, es lo que hará la diferencia, que la iglesia logre lo que será encomendado. Y con este último párrafo termino. Hay un refrán que dice, grano a grano se llena la gallina el buche. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena, un poquito aquí, otro poquito allá, un ladrillo aquí, un ladrillo allá, todos podemos contribuir a que el poder de Dios, todos podemos contribuir a que el poder que Dios le ha dado a su iglesia sea el motor, y como decía esto, sea la chispa que haga la diferencia en un mundo que tanto lo necesitamos. Pongámonos a trabajar, dejemos la vagancia espiritual y demostrémosle al mundo que hemos sido empoderados por Dios para el beneficio de la humanidad y para que la gloria de Dios se revele a un mundo que tanto lo necesita. Con esto termino y le paso la parte a nuestro pastor.